Hola, bienvenidos a un episodio más del otro lado del diagnóstico. El día de hoy vamos a escuchar la historia de una mamá que, como ustedes podrán ver, me está acompañando el día de hoy. Ella nos va a contar la historia que a lo largo de todos estos años ha vivido junto a Jorge, su hijo, quien es un chico que está diagnosticado con trastorno del espectro autista hoy de 34 años. Porque recuerden que detrás de cada diagnóstico hay una historia que merece ser contada. Bienvenida, Ileana. Muchas Gracias. gracias. Vamos a empezar a que nos platiques un poquito sobre tu historia con Jorge. ¿A partir de cuándo empiezas a notar los primeros síntomas con Jorge, Liana? Yo creo que a partir del primer año de vida, sí, puesto que tenía dos hijos anteriores, ya con 5 años de diferencia cada uno, entonces empieza Jorge a partir del año de haberlo notado un desarrollo normal, a ver un retroceso en el desarrollo, y es cuando yo noto. Obviamente en ese tiempo, pues, cuando lo comentas, es muy dado escuchar, no, pues sabes qué, se parece al papá, se parece a su tío, así son, muy, pero bueno, yo sabía que algo no estaba bien. ¿Y exactamente qué fue lo que notaste al principio, Liana? Dices que retrocesos en su... Retroceso. Dejó de Dejó hablar. de hablar, ya no prestaba atención cuando no volteaba, cuando le decía su nombre, siempre parecía distraído y con Y tenía un año. un año de edad. Y así fue entre el año y año 8 meses que yo percibí todo Ajá, ese cambio en él, ¿no? ajá. Entonces, bueno, acudo ahí al centro de la UDO para recibir atención psicológica y algún diagnóstico para, pues, saber qué hacer, porque sí me sentía un poco perdida. Ujú. Y de ahí, no recuerdo haber tenido un diagnóstico, lo que sí se me da la instrucción de que el niño, lo inscriba en el CAM, en el Centro de Atención Múltiple que está en el Toreo. Entonces Jorge, a partir de esa edad, no sé, quizá a los 2 años y algo, empieza a ir ahí y ya él hace su kinder, se puede decir, dentro ahí, y ya proceso de una escuela regular con apoyo, Cuando salió del CAM, entonces ingresó a una escuela a una regular escuela regular con apoyo, a primer año. a primer año. ¿Con apoyo te refieres a apoyo de USAED o monitor? Él llevaba un monitor. No, con apoyos del programa educativo. Ok, sí. No, no sé quién en ese entonces estaba, pero un Sí, programa debe haber educativo, sido, sí. yo creo. eh, Y él empieza a asistir al primer año a una escuela sí, regular y él regular. empieza a llevar un desarrollo regular ahí. Y ¿Cómo le mira, fue? la verdad le fue bastante bien en el primero y segundo año. Tuve la suerte de que la maestra que lo atendió, o sea, estaba también, se sentía perdida porque no estaban capacitados para, de pronto me dijo, mire, yo no sé qué hacer, de pronto me traen a mí un expediente que tiene, no sé, 15 centímetros, no sé cuánto, me dijo, está muy grande, sobre Jorge, que yo no sé cómo hacer, me dijo, pero el niño en el primer mes, el niño ya hizo todo el programa de un año. O sea, cognitivamente estaba más adelantado que los demás Sí, niños. sí, sí. Él me dijo, él hizo el programa, entonces yo ya, pues ya no sé más qué hacer aquí, porque él ya el programa ya, él aprendió a leer en un mes y Para ese escribe. entonces su lenguaje ya era regular, ya Ya era... era hablaba de pronto como en, ¿qué te estoy diciendo? En tercera persona. Claro. Sí, Jorge quiere comer, el Jorge está enojado, ese tipo de cosas que te digo que estaban dentro de todo. Y su lenguaje además muy elevado para su Era un, edad. era un léxico muy amplio, o sea, siempre ha sido así, o Sí. sea, todo muy propio para hablar, muy correcto. Y entonces, ¿en dónde notaban las dificultades? Él, por ejemplo, en el grupo no se ajustaba, ya en la escuela regular, estar dentro de un programa, porque tú no lo podías tener sentado a un niño que ya había hecho, que ya no lo podías, o sea, él aprendió así súper rápido todo, a escribir, a leer, a Ajá. sumar, lo que es un programa de un año en un mes, él lo había cursado. Y se enfadaba, se Entonces, pues sí aburría. se enfadaba, entonces el niño se acostaba, se salía del salón y entonces pues todo ese tipo andaba colgado en una ventana, entonces todo ese tipo de cosas que no estaba, entonces dice, no, pues yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, pero la maestra fue muy paciente, ¿verdad? Y bueno, me tocó esa suerte el primero o segundo año. Pero no tenían todavía un diagnóstico como tal. No, nunca, o sea, yo el diagnóstico que tuve del Seguro Social, en algún momento, yo no sé en qué etapa acudí al Seguro Social y tengo una cartilla de él, que bueno, voy a checar ahorita que me estoy viendo en qué año fue eso, Ujú. con el trastorno generalizado del desarrollo. Que digamos fue el primer, más o menos el primer diagnóstico que Diagnóstico, tuvieron. sí, No recuerdas más o menos qué no, edad tenía. Sí, no.
Oye, Ileana, ¿y sabías qué significaba ese diagnóstico que te dieron, trastorno generalizado del neurodesarrollo? ¿Sabías qué quería decir eso? No, No te lo explicaron, solo te no, dieron un papel donde no. decía eso Eso y ya, y luego, ¿qué siguió de era ahí? todo. Ahí, bueno, le dieron medicación a Jorge ahí dentro del Seguro Social. Este, y pues continué, bueno, ya con la parte que me correspondía, ir a la escuela y todo eso. Aparte tenía otros dos hijos, pues, Ajá. y trabajaba. Entonces, pues ahí vas dejando, entonces vas a ir paso a paso y se presentaban problemas y había que resolverlos y bueno, así es como se dio eso. Dices que tú trataste de educarlo siempre igual que tus demás hijos. Sí, Que sí, tú lo tratabas más o menos igual sí, y cuando se presentaban situaciones, pues ahí trataban de manejarlas. sí, Pero dentro de lo que cabe, tú sabías que había algo. claro, claro, sí. Pero el trastorno generalizado del neurodesarrollo no te hizo mucho sentido. No, no, trastorno, pues es lo que tiene un trastorno Okay, general, se no te sirvió desarrolla. saber ese diagnóstico exactamente, no sirvió de mucho. Bueno, para mí yo pienso que en aquel entonces, creo yo, tiene trastorno generalizado, es por eso que Jorge se comporta de tal cosa, pero va a estar a la par de los demás niños, pues. Ajá. Nunca lo vi como que, bueno, mi hijo está retrasado, mi hijo lo va a tener problema social, o sea, no sabía nada de eso. Es que en ese entonces yo te comentaba que me parece que le pusieron nombre, pero les faltó ponerle, digamos, perdón, sí, le pusieron una parte y les faltó el otro. O sea, le pusieron nombre, pero les faltó el apellido. O sea, un Sí, trastorno, el trastorno del espectro autista es un trastorno generalizado del neurodesarrollo, que en esos años era el nombre completo, digamos, trastorno generalizado del neurodesarrollo de tipo síndrome de Asperger o eh, síndrome de autismo en ese entonces. sí, Hoy en día eso ya no aplica así. Hoy sí, en día todos reciben el trastorno del espectro autista, porque sí, un trastorno generalizado pues es como un diagnóstico un poco más amplio, que aunque no está erróneo, nada más fue como que haberlo especificado y a lo mejor haberte explicado qué significaba eso en ese momento. Entonces, Jorge transcurrió su educación primaria en una escuela regular, con sus altibajos muchos. y apoyo, seguía teniendo apoyo. Puedo decir que sí y no, porque el sistema educativo, si está deficiente ahora, pues no te lo imaginas, te estoy diciendo 25 o 30 años atrás. Sí. Entonces era un niño más. De hecho, hubo una etapa en tercer año de su primaria que la maestra lo corrió. Ella dijo, yo no lo puedo tener aquí, yo no sé qué hacer con su hijo, así que lléveselo. ¿Y qué hiciste? Me lo saqué. ¿Y lo tuviste en tu casa? No, lo metía, lo tenía. Jorge hizo su primero y segundo año en la Villa Galaxia. Y el tercer año, cuando entra con otra maestra que no fue su maestra, de primero y segundo año, y empieza a ver esa conducta en Jorge, me dice, ¿sabe qué? Yo a su hijo no lo quiero aquí en mi clase. Yo no sé qué hacer con su hijo. Cuando uno está colgado de una ventana, el niño se sale, ve esto y esto otro, entonces yo no lo quiero aquí en clases. A ver, lléveselo y a ver qué hace con él. Entonces hay mucho dolor en eso, pues, ¿verdad? Porque empiezas a ver el rechazo no solamente pues de la sociedad, de los niños, de todos, sino de los propios educadores. ¿Vea? Entonces lo que hago yo, me lo llevo a la escuela de mi colonia, que era la Jaime Osuna Moreno, y él entra al tercer año ahí, y en ese entonces pues había, empiezan yo no recuerdo haberlo visto antes, pero empieza como a instituirse esa parte de que hubiera una maestra de apoyo, que quizá lo tenían antes y yo no me he dado cuenta, no nada más, o sea, era un apoyo general para niños que tenían problema para lento Ujú. aprendizaje, yo no sé, todo eso. Entonces Jorge ahí estaba, pero bueno, Jorge siempre fue un niño como muy, muy adelantado, Sí, aprendía muy rápido. muy inteligente. Sí, Sí, de hecho yo sí, recuerdo que tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio. sí. Y entonces, durante todo ese tiempo ustedes continuaron, dices que sí y no con tratamiento. Esto quiere decir que no tenía terapias, no tenía No, medicamentos. no, miras, te digo, no, cuando tú estás en una posición social, económica, limitada, ¿me entiendes? Desconoces mucho de lo que te pudieran ayudar y no hay quien vaya y te toque a tu casa, ni que te informe existe este programa. Creo que tampoco lo hay ahora, ¿eh? Hay mucha deficiencia porque hay muchos programas que se dicen que funcionan, pero solamente es en teoría, en la práctica no existen. ¿Cierto? Y lo sigo viendo todavía, lo sigo viendo después de 34 años. Pero en aquel entonces, lo que yo hice en aquel entonces, bueno, tú me conoces desde hace muchos años, yo cuando podía, no sé si era una vez a la semana, una vez a la quincena, no lo recuerdo,
iba una terapista, una psicóloga a mi casa, educativa, Y le daba sus terapias en casa. en casa, en Ok. casa. Y lo demás, pues digo, lo primero fue acá no recuerdo que haya ido Jorge más a terapia psicológica, sino el apoyo que tenía en mi casa. Ujú. Era una psicóloga educativa. En ese entonces, pues era complicado, como mencionas, ¿no? Por tu Y trabajo, por la por cuestión económica. la cuestión económica, tenías más hijos, o sea, la Sí, realidad de muchas mamás sí. que tienen que cuidar a más de un A hijo. resumidas cuentas, hay un sufrimiento. Y no nada más es para padres e hijos, están los hermanos involucrados, la familia involucrada. Se sufre mucho porque hay mucho rechazo de parte. Inclusive, yo recuerdo en una parte que empecé a ayudar a mi hijo a raíz de la aceptación de que hay un problema. Cuando tú lo aceptas, eh, desarmas a las demás ¿En algún gentes, momento crees que en algún momento lo negaste? te lo niegas a ti mismo. Sí, sí pasó por tu Claro, mente eso. Que la claro. gente dices que te decían, Sí, y es algo que tú no lo quieres ver porque es algo que te duele, ¿no? claro, Es algo que te duele. Entonces, en algún momento sí existe la negación de eso porque estás evitándolo a ti mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo acepto y hablo abiertamente de la condición de pronto de mi hijo que era diferente, ¿verdad? El diagnóstico de autismo lo escuché en una ocasión de una neuropediatra. Me dijo, su hijo es autista. Así me lo dijo directamente. No recuerdo qué edad tenía, pero sí lo vio una neuropediatra. Trejo, no recuerdo si era Trejo. Entonces, pero sí me dijo, su hijo me dijo, nunca va a poder hablar. Yo creo que haber estado chico, Jorge, porque me dijo, nunca va a poder hablar, a lo no mejor va a fue cuando tuvo esos poder retrocesos. estudiar, no va a poder, o sea, fue muy negativa. Yo no recuerdo si realmente fueron esas sus palabras, pero yo recuerdo que salí destrozada ahí, ¿vea? Entonces, pero también fíjate lo que existe en todo eso. La sociedad es muy dada a preguntarte, oye, ¿y qué tiene tu hijo? ¿Está tonto? ¿Está tonto? O hay gente que lo hace con malicia y hay otra gente que es porque duda. O sea, te pregunto, oye, ¿qué tiene tu hijo? Cuando yo ya le digo, ¿sabes qué? Mi hijo es autista. Entonces, a la gente la desarmo. ¿Y qué es el autismo? Bueno, para lo que quieras saber, yo le decía, pues ponte a investigar, ¿verdad? Ujú. Pero entonces cuando yo empiezo a afrontar, o sea, mi hijo es autista, como que la gente ya o no lo hace para joderte, o a lo mejor tú te sentías agredida, no sé qué pasa ahí en todo eso, pero bueno. Ujú. Eh, Iliana, me comentabas, yo conocí a Jorge cuando tenía alrededor de 14 años más o menos. Jorge fue uno de mis primeros pacientes, me acuerdo. En ese entonces, y me acuerdo que yo te di el diagnóstico de síndrome de Asperger. sí, Tú en ese momento entonces ese diagnóstico no lo habían ¿he escuchado nunca? escuchado nunca, No, ok. ese diagnóstico nunca lo había escuchado yo, no. Hasta en ese momento, ¿te hizo sentido? Sí, así cuando me dices, tienes síndrome de Asperger, y yo abro un libro y veo las características de una persona en esa condición, encajaba al 100 Jorge. Ah, Entonces ok, dije, eso tiene sentido, ok. ¿vea? ¿Y Jorge lo supo? ¿Jorge se enteró? No, fíjate, Jorge, yo pienso, de hecho, hasta la fecha, o sea, él cada vez que dice soy autista y luego reafirma, pero soy un autista, me dice, de alto rendimiento. O Claro, sea, soy muy capaz. O sea, te reafirma eso, claro, porque como que aún se siente diferente. Él está en un grupo ahorita de autistas por el mundo y obviamente eso le abrió un poco más la confianza en sí mismo porque se da cuenta que no es único, que existe un mundo con claro. autismo. Conoce otras personas con su Sí, misma entonces condición. él está constantemente en contacto con esas personas, pero, pero tiene poco hablando de que él es autista. Te estoy hablando que yo creo que de unos 4 años para acá, que se reconoce él como autista, Ajá, que se reconoce él como autista. claro. A raíz de que él empieza con terapias psicológicas, porque bueno, no sé si es saber, ¿verdad? Desde que cierro el negocio, para él fue el fin del mundo, porque él se sentía parte de ese negocio y se sentía muy bien, le gustaba lo que hacía, bueno, y entonces ahí Sí, sí. pasa todo eso. Me estás hablando de tu negocio, que de Sí, hecho me gustaría que nos platiques esa historia porque me parece una historia muy, muy motivadora, muy inspiradora para muchas mamás que estoy segura nos están
viendo, los que nos ven por YouTube y escuchando, los que nos están escuchando en Spotify. Tú me platicabas que tu negocio, tú para las personas, seguramente van a haber personas que te van a ubicar, se estarán preguntando si eres, sí soy, debes de decirles. Tuviste un negocio que aquí en Mazatlán fue muy conocido en el tiempo que estuvo en la organización de eventos. Sí, Tuviste un negocio que se llamó Ilian Eventos. sí, Te así es. dedicabas a organizar eventos. No sé Sí, si haya sido el negocio más grande, te decía, pero creo que sí sí, fue uno de los negocios más importantes aquí en Mazatlán en ese ramo. Y tú me contabas que este negocio surge justamente a raíz de las necesidades de Jorge. claro. ¿Por qué? ¿Tú a qué te dedicabas antes? ¿Nos puedes platicar? Bueno, me dedicaba a la costura, me dediqué mucho, también por muchos años, tenía un taller de costura donde ustedes, debes de recordarlo, Sí, debes de por conocer, supuesto. ¿verdad? Me hiciste mi vestido de 15 años. Ahí está. Entonces, bueno, a eso me dedicaba yo, pero a mí siempre estuvo la angustia, o sea, ¿qué va a hacer Jorge? O sea, ¿dónde lo voy a hacer sentir útil? Pues, ¿dónde está? Entonces, eh, en una ocasión haciendo un vestido de 15 años, alguien dice, oye, voy a rentar manteles Ajá, para la fiesta de mi hija. Y dije, oye, ¿y si te los hago yo? ajá. Y dije, y ahí yo llevo a Jorge. Entonces ahí le digo, mira Jorge, pues vamos a rentar estos manteles y parte de la ganancia van a ir a tus ahorros y parte de aquí. Y entonces me lo llevaba. Entonces vamos a poner los moños. Entonces a él, ahí empezó mi negocio. Y ahí lo empleaste. A él lo O sea, fue un empleé negocio que nació para emplear a para Jorge emplear a Jorge, sí, principalmente, para darle a pero él que, un... pero que posteriormente se convirtió en Sí, tu mejor fuente de ingresos, así es, sí, porque fue un negocio muy grande. sí. Que además Jorge continuó trabajando ahí en ese negocio. Sí, Jorge duró conmigo todo ese tiempo. El Jorge cumplía un horario, él ahí aprende a manejar carros. Los muchachos, o sea, se sentía como muy integrado, porque pues obviamente había muchos muchachos de su edad y lo trataban como su igual. Entonces lo empiezan a enseñar a manejar carros estándar y él empieza a manejar y lo mandan a repartir y después lo mandan a hacer, a, no sé, agencias, cosas, vete al banco, a hacer depósitos, a hacer retiros, ve paga acá, ve paga allá. Entonces él siempre se sentía útil. Y cabe mencionar que Jorge es un trabajo que desempeñó muy bien. Sí, sí, Jorge es un chico muy responsable, sí, que sí, puede perfectamente sí, maneja, sí, es muy responsable, sí, puede manejar dinero. sí. O sea, es un niño muy funcional, Muy un joven muy funcional, sí. funcional. No, por ejemplo, él, te digo, ahorita tiene 34 años y estoy hablando, él fue consiguió trabajo por sí mismo, ya después, pues yo la empresa no hace muchos años que la cerré. La cerraste, por eso me dices que Entonces, fue para él una... se fue el caos y es cuando él cae en otro bache súper horrible, a donde ya empieza, o empezamos, ahora yo dejo, ya le doy un poquito más de atención a todo eso y ya empieza él bueno, entra en una depresión muy fuerte ahí. Que Eh, cabe mencionar que no fue la primera, ¿no? Porque me comentabas que también, ahorita me platicas un poquito sobre sí, la secundaria, y me dijiste que cuando fue el paso de la primaria a la secundaria, sí, fue su primer evento, digamos, en donde él cayó a lo sí, mejor también, en este sí, en ese estado estado de depresión de también, depresión, de sí. ansiedad. En ese momento decido yo sacarlo. O sea, hablé con un neurólogo muy conocido, amigo mío, y me dijo, mira, él me hizo ver, no es lo más importante, porque en ese entonces me recuerdo que Jorge me cuestionó que si para mí era importante que él estudiara, le dije, pues yo creo que es más importante para ti, para que mire, te preparas, y es que, ¿por qué, Jorge? Me siento muy mal, me siento muy triste, o sea, ¿Qué era lo que lo hacía sentir así? el acoso de sus Los compañeros. compañeros lo Sí. Yo molestaban. no estuvo mucho Jorge, estuvo en había mucho rechazo, fíjate, primero estuvo en el Colegio América, después en el Colegio Anáhuac, en estuvo en otro colegio un poquito de tiempo y hay rechazo mucho de los maestros. Entonces Jorge anduvo como brincando de escuela en escuela en un periodo a lo mejor de 1 o 2 años, en segundo de secundaria, que él me dice que está muy triste, que él no le gusta ir allá, que está sufriendo mucho. Entonces el médico me dice, ¿sabe qué? No es momento, o sea, sáquelo y ya después, ya veremos. Entonces yo lo meto más de lleno al trabajo y ahí mismo él hace la secundaria abierta. Ah, hace su secundaria Hace su abierta. secundaria abierta. Cuando está en el negocio, Vancomer abre un programa ahí a 2 cuadras de donde teníamos nosotros las oficinas y él iba y tomaba sus clases y hizo su secundaria abierta. ¿Vea? Y entonces, pero ya con personas adultas, más maduras, Ujú. que ya no, Y su estado emocional mejoró claro. en ese Te entonces. estoy diciendo, ¿eh?
ellos están así, mira, es un carrusel, pero yo pienso que como estamos nosotros también, ¿no? Pero claro. para ellos es más marcado. Y luego después, esa primera etapa Sí, fue a raíz que dejó ya, ahí eh, dejó su, digamos que su educación tradicional, dejó de asistir sí. a escuelas regulares. Jorge deja la escuela a los 13 años y renueva hasta los 20 los estudios, o sea, 7 años deja sin A estudiar. los 20 es que terminó la secundaria, Entra, se termina la secundaria o le empieza. por Y ahí, el más o certificado, menos. sí. Entonces termina su secundaria, Sí. ok, y sigue trabajando en el Sigue negocio. trabajando, pero ha tenido cursos de computación, a él le gustan mucho los idiomas, De entonces hecho, habla muy bien algunos idiomas, ¿no? habla, sí, habla, a ver, él escribe y lee perfectamente y te lo escribe de una manera perfecta el inglés y lo lee perfectamente y lo habla un poco porque él habla así como medio tartamudo, Ajá. ¿verdad? Pero bueno, lo habla y ahorita pues está ahí con 4 idiomas simultáneamente que se nos hace mucho, pero él dice que sí. Entonces Ah, estudia sí, ahorita otros idiomas. le gustan. Sí, Siempre le han gustado los siempre idiomas, los ¿verdad? idiomas, tiene Sí, mucha de hecho facilidad. yo les comento a las mamás que en el síndrome de Asperger es una cualidad de ellos. Generalmente aprenden idiomas a veces por sí solos. Tienen ciertas habilidades muy marcadas ellos, ¿eh? Que son las artes, que es el área de la música, tienen el área de la pintura, de las lenguas, este, como son muy marcadas esas áreas, no recuerdo si hay otra en este momento, pero de Ajá. las que yo recuerdo, porque yo he conocido a través de todo esto, pues he visto muchos documentales, he leído y todo, de personas que, Te has documentado mucho sobre el tema, ¿verdad? Te has sí, metido mucho a sí, investigar sobre sí, este tema. sí, Claro. Oye, Liana, y me dices que la siguiente crisis viene cuando cierras el cierro negocio. negocio. ¿Qué pasa con Jorge ahí? Bueno, tuve una crisis muy fuerte. Te digo que donde él me dijo, no tiene sentido mi vida, no le encuentro sentido, ¿qué voy a hacer? Sí, porque ya no hacía Entonces, nada, ¿no? O sea, de no. estar trabajando todos los días. Pero justamente Sí, cierro el negocio en la pandemia. Entonces se viene la pandemia donde no podemos hacer nada, ni salir a estudiar fuera, ni salir a la calle. Y yo tenía, Jorge, no salgas, Jorge, quédate aquí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se viene todo eso, entonces hay una crisis, entonces nosotros entramos con psicólogo toda la familia, o sea, no toda la familia, más bien mi hija, yo y él, que son los que vivíamos juntos. Entonces, bueno, parece que salió de ese bache, se consiguió trabajo, pero él puede hacer cualquier trámite solo, pues, o sea, maneja muy bien redes, todo eso. ajá. ¿Qué es lo que más le cuesta a Jorge en este momento? La socialización. Es eso, No le es gusta eso. mucho socializar, ¿verdad? No es que no le guste, él quisiera. Bueno, más bien sí, perdón, es verdad. De hecho, No, generalmente esa es la no. Él diferencia. quiere tener amigos, Sí, pero justamente, no, él quiere tener amigos. Él habla de tener una pareja. claro. Él habla de tener una pareja, él habla de tener amigos, pero no sabe cómo. Entonces, él de hecho, no sé, o sea, baja, se inscribe en programas de Tinder y de todo eso, pero pues eso es un desmadre. Ya Sí, ve, ¿verdad? Bueno, ya dije una cosa ahí. está bien, Se, no se, pasa nada. sí, pero se inscribe en eso, entonces digo, bueno, no es el mejor camino, pero pues ahí te vas a dar cuenta que tener, entonces siempre con el terror, porque le hicimos ver, mira, Jorge, dentro de todo esto te vas a encontrar gente así, te vas a encontrar gente acá, no es el camino para socializar, trata de hacer deporte, le gusta mucho el deporte también. Algo que yo les platico mucho a los papás justamente es eso, que en el Asperger ellos tienen deseos de socializar, pero les cuesta mucho e incluso algunas veces les cansa, llega a agobiarles. O sea, no sé Sí, si le pasa eso a Jorge. sí, ahí te va. Por ejemplo, él ama que esté la familia conmigo reunida. Él dice, ¿va a venir la familia? Sí. Llega y todo lo saluda y todo eso, está 5 o 10 minutos y Jorge se desaparece. O se va a hacer sus cosas a la calle o se mete a la habitación, este, para no estar. Pero en general es un muchacho muy educado, muy respetuoso, este, y eso yo creo que ya. Yo, de hecho, el recuerdo que tengo de él, siempre te digo que pues su lenguaje muy Eh, propio para expresarse, muy respetuoso, muy educado. Y me acuerdo que tenía así como le gustaban mucho las computadoras y eh, sabía mucho. De repente mencionaba y yo decía, pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que sí.
todo lo que él decía era muy, muy acertado, pero Sí, con respecto a las computadoras, ¿no? Le gusta sí, mucho todo lo que tiene que ver con la sí. computación. Dice que por ahí va, que quiere estudiar una carrera y que quiere irse por sistemas, a ver qué pasa. Pero en este momento me comentabas que está haciendo la preparatoria, La preparatoria. pero que por ahí el sistema que están utilizando Lo no le que ha sucede es funcionado. esto, fíjate que Jorge entra a la preparatoria y en ese entonces, bueno, entra a una preparatoria, pero es donde están un grupo de chicos con diferentes limitaciones, se puede Ujú. decir, ¿verdad? Entonces el programa va al ritmo de los más lentos, no el más avanzado. Entonces, ¿sí me explico? Ok, sí. Entonces el programa es súper lento Le y está, él ya está desesperado. le está pasando lo mismo que cuando estaba en primaria, que él se Sí, sabe el contenido rápidamente, sí. pero tiene que llevar el ritmo de los demás. Ahorita ya fue y se inscribió en una preparatoria escolarizada. Ah, sí, va a Sí. ir a una escuela Va a ir, regular. él fue y se inscribió ya y él dijo va a ir y solamente va a ir los sábados 2 años. Y supuestamente sí. Bueno, Sí, vamos a ver qué sale. esperemos que sí. Sí. De igual forma, pero es una escuela regular, ¿verdad? O sea, Es Cecín se llama, está contra esquina por el Ejército Mexicano, así por un costado ok. del BBVA. Eh, No lo ubico. pues ya fuimos y preguntamos, supuestamente está adscrita a la SEB y está todo bien regularidad, esperemos que así Y su suceda. idea posteriormente es estudiar una carrera. Él dice, nosotros le decimos, yo creo que lo ideal sería una carrera técnica, pero por ejemplo, yo digo, Jorge, puedes estudiar repostería, eh, corte de pelo, puedes estudiar cualquier otra cosa en medio de todo eso. Ahorita parece que ya consiguió trabajo de vuelta, ¿eh? Ah, va a trabajar. Va a trabajar. Y cómo en qué va a trabajar? Pues estuvo hablando con la gerente de recursos humanos ahí de Plaza Ley, y dice que tiene el departamento de electrónica y ya le mandó un mensaje, está esperando respuesta. Ah, sí. Sí, Dices que anteriormente ya había tenido un trabajo que ah, él consiguió sí, también. consiguió trabajo, pero te digo, cayó en una etapa de ansiedad. Nosotros en ese momento, yo lo que te digo que hemos acudido, yo he acudido a varias instancias donde hablan de programas para personas, este, no nada más como Jorge, personas con Para problemas cualquier persona. visuales, de Ah, movilidad, síndrome Down y todo eso, pero me he topado yo con que realmente, pues solamente es en teoría. Por ejemplo, he pasado, no sé, por 5 o 7 instancias y el programa ahorita no hay, está cerrado, no hay fondos y el programa está limitado para esto. El del DIF, sí, sí tenemos, dice, pero no hay cómo conseguirle, o sea, un trabajo ni nada. Quise conseguir un permiso a través de la Semarnat para ver que yo pienso que para mí eso sería lo ideal, para que Jorge pudiera rentar sillas, sombrillas y eso, algo chiquito, ujú. ahí luego, luego donde nosotros vivimos, para que pudiera hacer eso, pero un negocio que si hay que él cae en alguna etapa de ansiedad o depresión, no esté dentro de una empresa donde le afecte, porque él ya recibió una invitación para trabajar en BBVA. Ah, sí. Sí, sí. No más que es en la parte de enfrente. Entonces, Jorge, nosotros no lo vemos haciendo eso. ¿Cómo en la parte de enfrente? ¿Cuál sería su La función? parte de la recepción, cuando tú llegas, o sea, Ah, tienes que recibir a la gente. recibir a la gente, o sea, qué trámite es el que va a hacer y dirigirlo y resolver situaciones y todo eso. Todo eso Jorge lo podría hacer. Lo que nosotros ahorita, no sé si a lo mejor igual estamos equivocados, es que Jorge va a caer en eso porque estar en un solo punto, en este momento de su vida, no sé si más adelante pueda ser mejor, vea. Mm. No lo vimos como que O sea, estuviera él no puede preparado, estar en un solo lugar, vaya, o estar haciendo una función mucho tiempo. como que estar encerrado, limitado a eso, es donde yo veo lo complicado. Pero pues Ah, a ver ok, qué va a pasar, porque pues se tiene que enfrentar a todo eso, ¿no? claro. Oye, Eliana, en cuestión de medicamentos, ¿cómo les ha ido con los medicamentos? Es un carrusel eso. A veces arriba, a veces abajo, hay que modificarse y bueno, ahí estamos. O sea, pero siempre los han utilizado. Jorge Yo creo siempre. que Jorge empezó a utilizar medicamentos, a lo mejor que será de los 8 años en adelante. No recuerdo con exactitud. Te mentiría si te dijera eso, pero pienso yo que por aquella época. Ok. ¿Ok? ¿Ha tenido medicamentos para qué? Para disminuir hiperactividad. Ellos son los que cuidan, y te digo que acabo de hablarlo con otra persona, y en Jorge dice, en personas como Jorge, no se les puede quitar el medicamento así porque sería devastador para ellos. Entonces, realmente en este momento Jorge toma una dosis muy, muy baja. Me lo ha dicho su neurólogo porque lo veo un neurólogo. Es muy baja la dosis y lo suplementamos, o sea, con algunos, unos magnesios, con alimentación, el ejercicio, el gimnasio y todo eso. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. En este momento está estable. Está estable. Ujú.
Sí. Quiere decir que entonces si hacemos como una compilación de las mayores dificultades de Jorge, porque Jorge es un chico muy funcional dentro de todo. Pienso que Jorge tiene una funcionalidad de un, que será 80%. ¿Ok? Y ese 20 que le faltaría Ese 20 es como en tomas de decisiones como muy acertadas. Creo que tiene una parte también donde pudiera ser engañado, donde no pudiera manejar ciertas y cuales situaciones. Entonces creo que por ese lado. Pero dices Jorge es que, muy de hecho me funcional. comentabas que en algún punto es por eso que no lo pueden dejar, digamos, 100% solo, siempre tienen que estar Mira, de alguna yo lo he forma. invitado a él. Jorge, ¿por qué no calamos? Porque yo le digo, bueno, se te puede parar, ¿por qué no calamos? Que te vayas a un departamento, empieza por 3 días o 4 días y tú resuelves. Tú vas a tener una mesada semanal por lo pronto, vas a buscar trabajo, vas a ir a trabajo, pero vas a regresar a tu departamento y vas a estar solo y vas a tener que la... Pero de hecho él se lava y limpia su departamento, él se hace cargo de su auto, yo a él le doy cierta cantidad a la semana, este, y él lo distribuye. Entonces él utiliza en comprar, en irse a cortar el pelo, en ir a comprar algo de ropa, que un cinto, que una eso, o ¿Sí se camisetas. preocupa por su aspecto físico? Sí, y tiene sus altas y sus bajas también. De pronto sí tenemos que estar Sí, porque pendientes, sí, ese es un punto que me ha tocado ver mucho. sí. En las mamás te comentan, no es que le tengo que estar diciendo que se bañe o le tengo que estar diciendo Pero que se es cambie. como cuando caen en ese estado de depresión, cuando se sienten así perdidos. Es como nosotros también, no tengo ganas. Claro. Entonces sí, de pronto se presenta eso y de pronto tú lo verás muy animado, este, pero sí, es como un tema habitual en ellos, yo pienso. Y él sí quiere irse a vivir solo. Sí, Ah, sí quiere sí, sí. experimentarlo. Pero bueno, si yo le digo, mira, Jorge, es que él dice que cómo es posible que teniendo 34 años, él siga viviendo conmigo. Él se Ah, cuestiona eso, ¿cómo si tengo 34 años? O sí. sea, y mis hermanos. Entonces le dije, mira, Jorge, Paulina estuvo aquí conmigo 4 años, su hermana que tiene 41 se divorció, estuvo aquí. Le dije, y está bien, hijo, le dije, porque estás independiente, porque, bueno, ahí donde yo vivo, él puede irse a un departamento independiente, ¿eh? Aunque tiene una habitación independiente de la casa, porque no tiene que entrar a mi casa para entrar a su habitación, Ah, pero ok. no tiene cocina. Entonces, si él se cocina, él sabe cocinarse algo, cosas simples. Él se sabe hacer las malteadas, los Ah, sí. batidos, se puede preparar una machaca con huevo, chorizo, unas quesadillas, esas cosas sí se las hace, ¿verdad? Ya una comida no, pero sí se la puede calentar. Entonces, en unos meses anteriores él estaba muy metido en la cocina, que sí, cocinando, que quería aprender a cocinar y todo eso. Y de pronto ya le bajó. Pero yo le digo, tienes que venir, Por sí. lo que me has contado es como que de pronto él tiene el deseo de hacer algo, lo empieza a hacer y ya cuando Se empieza a frustra, batallar, se frustra, ajá, se frustra porque piensa que las cosas van a ser como más una línea sencillas. recta, que no puede haber ningún tropiezo. Entonces, a Ah, cualquier ok. cosa que él encuentre, él lo ve muy grave, pues lo ve muy grave. Ah, sí, lo que me platicabas hace ratito, que Que tiene como una mentalidad fatalista. fatalista, tiende a ver las Sí. cosas Por ejemplo, si negativas. él y yo de pronto hablamos, que no discutimos, que no se levanta la voz, yo tengo la voz muy fuerte, ¿no? Pero él dice, es que discutí con mi mamá. No, no discutimos. Hablamos un tema en lo que, ¿me entiendes? O sea, hay que llegar a acuerdos. Es lo que yo a él le digo. Por ejemplo, mira, acaba de pasar un suceso que resulta de que, bueno, yo a él le doy 2.000 pesos por semana para que él le eche gasolina a su auto, porque él tiene su auto, para que él se compre sus cosas, o si sale a comer, o si quiere ir al cine, lo que sea, ¿no? Y de pronto es martes y no los tiene. Y yo le digo, oye, Jorge, ¿qué pasó? Pues resulta que el hombre se inscribe o dice, ¿sabes qué? Voy a contratar una televisión extra en Megacable y va y la contrata. Entonces están cobrando 300 pesos más y él da su número de cuenta de banco. Ajá, Entonces hace ese tipo de cosas. Y luego hace 3 meses me hablaron porque él, pues a través del internet, como que buscó información para ver de qué manera él podía invertir ah, en las criptomonedas, ajá. en las Mm, criptomonedas. Entonces, hay que hacerle entender. Entonces la mujer, cuando ya le hablan a él, dijo, no, pues te voy a pasar a mi mamá, al tema para que hables con ella. ajá. Entonces ya me habló a mí y le dije, no, pues es que él no tiene dinero para invertir. Y aunque lo tuviera, pues no se lo voy a permitir por esta razón y estable lado. Entonces ese tipo de cosas sí las hace. De repente quiere hacer cosas, pero no se da cuenta que no piensa pues en las Por eso te digo, es consecuencias. ese 20% que hay que trabajarlo, no sé. Que te digo, esa es la razón por la que no puede estar al 100% solo, ¿no? O
sea, me refiero no físicamente, sino... Pero fíjate que yo siento que en un punto somos los educadores, los padres, quienes llevamos a los hijos en eso. Porque si Jorge estuviera solo, quizá Jorge pudiera manejarse mejor. Yo pienso que su papá es autista. Yo pienso que su papá es autista. Okay. Entonces, pero ¿qué sucede? Es un autista mucho más funcional. ¿Por qué? Porque quedó huérfano de bebé y anduvo rodando y anduvo solo y anduvo todo eso Y y, tuvo que y desarrollar tuvo que más desarrollar habilidades. otras habilidades que las desarrolla cualquier persona. Entonces, cuando tiene quien te resuelva, entonces a veces yo, por ejemplo, sí Ah, ok. me culpo, pues, de Te poderle sientes haber, responsable. sí, de a lo mejor si a Jorge no le hubiera facilitado las cosas de esta manera, o sea, Jorge hubiera buscado mejor, no O sé. sea, sientes que lo sobreprotegiste Sí, sí, y que ahora sí, esta es la consecuencia. sí, sí. Pero bueno, también, no sé, Ileana, qué tanto pudo haber repercutido el punto de que, bueno, dices que no tenías un diagnóstico, pasó mucho tiempo en donde tú sabías que había algo porque lo comparabas en relación a tus demás hijos, pero ciertamente no te dijeron que había todavía, no le pusieron un nombre, ¿no? Incluso dices que muchas personas te decían, no tiene nada, es Mm. igual que el papá, tú no te preocupes, y entonces a lo mejor por ahí hubo una época en la que a lo mejor no trabajaron con él pues porque todavía ni siquiera tenían un diagnóstico. Bueno, hay muchos factores que influyen en el buen desarrollo y en el mal desarrollo de una persona, dependiendo de con quién estés y con quién vivas y cómo actúes como padre, ¿no? Porque he visto casos mucho más graves eh, que pudieron haber sido mejores en las condiciones que pudiera estar. Pienso que Jorge pudo haber estado mejor de lo que está, pero la situación que se te presenta en la vida te hace tomar decisiones de algún modo. O sea, o hago esto o hago lo otro. Entonces, el resultado es lo que hay. Pero eso yo pienso, yo lo veo con mis otros dos hijos igual. Entonces, te reclaman de todas maneras. Cuando dices que pudo haber estado mejor de lo que está, Sí, exactamente a qué te refieres. que ¿Qué crees que que faltó? quizá a lo mejor como padres, por ejemplo, yo tuve que salir a trabajar y yo te puedo decir que de pronto estaba 15, 20 horas fuera de mi casa y mi hijo, pero yo tenía que trabajar porque tenía una angustia. Yo decía, o sea, su papá era un empleado regular que iba a tener una pensión de 5,000 pesos mensuales. Y yo no sé, pero yo veía 30 años después, ¿qué va a pasar con esto? O sea, vamos a poder estar con esto. Entonces, y la situación económica que yo viví en una época, realmente fue muy dura, que no te permite, entonces, con los demás hijos también, porque no era más era Jorge, eran otros más, otros dos hijos. Uh -huh. Entonces, tuve que salir a trabajar, pero el papá no estuvo tampoco tan presente, no estuve presente yo porque tuve que hacer ciertas y cuales funciones, bien o mal, no sé, las hace uno, ¿verdad? Y el papá igual. Entonces el papá, pues no era como que yo voy a estar con el hijo, lo voy a llevar, lo traigo, yo no recuerdo mucho ese Que se haya apoyo involucrado. que se ha O sea, involucrado. entonces fue algo que viviste solo, Claro, en todos los aspectos, en sí, la parte sí, económica, en la parte sí, emocional, en la sí, presencia. No tenías personas, hablábamos en el episodio anterior, hablábamos de que las mamás deben tener una red de apoyo en donde deben apoyarse pues de otras personas que puedan ayudarles a sacar adelante a sus hijos. ¿En algún momento tuviste a alguien que te apoyara? no, No. no, no, no. Y como te digo, los programas, realmente, yo entiendo por lo que pasa, fíjate quién, la gente en el aspecto, no todas las mujeres, no vas a encontrarte una mujer fuerte, ¿no? A lo mejor Claro. que quiera hacerlo de esa forma, porque te digo yo, a lo mejor no hice todo lo que tenía que haber hecho, pero hice lo que tenía que haber, lo que pude haber hecho en su Lo que momento, lo pudiste, que hice y ya. Eso claro, ya eso lo entendí, ¿no? Pero hay gente que quisiera hacerlo, pero no puede. O sea, la situación económica es determinante. Si es determinante, porque te dicen, trae a tu hijo, pero el llevarlo, el traerlo, el llevarlo, el traerlo, ¿cuánto te cuesta? cierto. ¿Cuánto te cuesta? Para que tú entres a un programa de beneficencia, te vamos a poner ahorita al CRIC. No cualquier persona puede entrar. Y Sí. si una persona, ¿me entiendes? No tuvo estudios, no tuvo preparación
y tiene que salir a trabajar para mantener a sus hijos, entonces te limitas. Eso podría verlo, porque he conocido personas que tienen un nivel económico alto y están peores sus hijos, como que pudieron haber hecho más. Y conozco gente y viceversa, todo eso, ¿no? Pero influyen mucho los programas y la cuestión económica de cada quien. Sí. No sé, Yo creo que sin duda alguna la parte económica es es importante. importante, ¿Por afecta. qué? Pues porque todo Podrás querer cuesta. a que, sí, sí. Yo te estoy diciendo, yo en aquel momento, por ejemplo, Paulina me decía, mamá, quiero estudiar música y yo no te puedo pagar, no te puedo pagar. Claro. Entonces, pues, no vas a estudiar. Y si trabajas para tener dinero, pues tampoco después, pues no puedes llevarla y traerla y estar ahí, o sea, No, 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 en su momento, en aquel entonces, que hay un momento para que los niños vayan a todas esas actividades, no se puede. Pero bueno, en claro. fin, yo creo que hice lo que tenía que haber hecho, ya lo entendí, porque vivía culpándome, ¿eh? Ah, sí, me decías ahorita que, Sí, sí. no, incluso ahorita que me platicabas, decías, Y también vivía con mucho resentimiento con su papá. Estaba muy resentida con él por la falta de apoyo, pues, que ya lo entendí también, pues que cada quien hace su parte. que probablemente él también tiene una condición Claro, y quizás por eso es que sí, no se involucró tanto como tú sí, hubieras querido, claro. pero pensabas que era que no quería hacerlo. Sí, claro, sí, porque no. Yo fíjate que escuché sobre la condición del autismo y su papá, o sea, entra perfecto, ¿eh? Así, Sí, 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 puede ser que sí. entra perfecto. Oye, Liani, ahorita que me platicas de justo de esta condición, por ahí en tu familia, de hecho, hoy en día tienes también unos nietos, Sí, sí, mira, tengo dos nietos del hijo mayor, los únicos dos nietos con dos parejas diferentes y los dos están dentro del espectro del autismo, tienen el mismo diagnóstico mismo que Jorge. diagnóstico. O sea que por ahí puede haber algo Genético, genético seguramente. sí. Sí, sí, sí. Eso es claro, ¿eh? Ahí sí lo veo claro yo. Sí, pero lo de tu esposo, tú lo empezaste a sospechar hasta que tuviste claro lo de Jorge. No, vi un documental. Ah, Un día vi un documental y habla de que en general, que a veces uno de los padres está dentro del espectro, entonces, pero se le reconoce como una persona tranquila, aislada, antisocial, muy pocos amigos y todo eso, que están dentro del espectro. Y cuando eso sucede, pues era el papá de mi hijo. ajá, pero ¿en qué momento te das cuenta de eso? ¿Cuándo? Pues cuando veo ese documental, Pero antes o después de saber lo que el diagnóstico de Jorge. no, después, mucho después, Ah, mucho después. O sea, mucho no, no después. hace mucho de eso. Sí, no. Que empezaste como a tener sentido Sí, todo esto. sí, ey. Liliana, ¿crees que ya con toda tu experiencia, en todo este tiempo que llevas con Jorge, todo lo que hemos platicado hasta ahora que has vivido con él, ¿crees que cambian algo? ¿Hay alguna diferencia cuando tienes un diagnóstico certero que cuando no lo tienes? ¿Existe alguna diferencia? Bueno, yo pienso que sí, lo importante es un diagnóstico temprano, ¿verdad? Porque va a haber un proceso, Ujú. ¿me entiendes?, para brincar ese trance, porque existe, porque lo he hablado con personas igual, o sea, yo me sentí culpable en un momento de mi vida, ¿por qué me tocó a mí? O sea, negar no le pasa esto a mi hijo, no es verdad, o sea, porque pues quieres evitarte el dolor, ¿vea? Y una vez pues que pasas todo eso, y también ya lo leí también, ¿eh? Existe todo eso y es como algo normal, empieza el apoyo. Sí, de hecho, por ahí vamos a hacer algo con respecto a esto, al proceso, al proceso que vive una mamá cuando recibe un diagnóstico de este tipo. ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué sucede? Y sucede todo esto que estás mencionando, por supuesto, es Sí, parte de, es un proceso sí. de duelo, es un duelo, Pero bueno, el consejo que yo puedo dar, mientras más pronto lo pases, es mejor. claro, No, no esperar más tiempo porque sí como que hay un periodo importante en el niño autista que puede ser entre, ¿qué te estoy diciendo? A lo mejor de los 2 a los 4 años, donde creo que sería así, este, básico, que se le dé la atención en ese tiempo, en ese periodo claro. de desarrollo, porque llega un momento en que sí es difícil ya. Sí, Entonces, evidentemente yo siempre es lo que comento, que mientras más pronto lo detectes, pues sí, más rápido empiezas a trabajar, a estimular la función cognitiva y obviamente obtener avances, justamente para que no vamos a quitar el autismo, pero sí podemos ayudar a mejorar
un poco la funcionalidad, pues tratar de llegar a una mayor funcionalidad del paciente. Liliana, tú mencionabas hace rato, me decías, creo que fuera del aire, lo hemos platicado, que me decías que tú has vivido como en una angustia más que el mismo Jorge, que desde que tú empezaste con Jorge, Claro, porque sí, bueno, es como el miedo de cualquier padre, ¿no? O cualquier padre de veras que piensas, sabes porque, ¿cómo se le puede decir a eso? Que tú estás en la lista primero de irte, ¿verdad? Que tus hijos que los vas a dejar. Entonces, lo que yo hice con la empresa fue siempre con esa angustia, es de qué va a vivir mi hijo, con quién va a vivir mi hijo, qué va a pasar cuando yo no esté. Entonces, porque si vislumbras, o sea, que esas personas, o sea, y mira que te digo que me siento yo bendecida, porque he visto casos realmente devastadores que no sé cómo se puede vivir así. Y ahora, bueno, después también yo he estado en terapia y todo eso, he como aprendido a soltar. O sea, y lo hemos hablado, o sea, lo que va a pasar, va a pasar. hoy en día te sientes más tranquila. Sí, me siento más tranquila, que no dejo de angustiarme, pero me angustio con los otros dos también, Claro, ¿eh? Porque también me angustio con los otros dos, sí, ¿verdad? como cualquier mamá. Como cualquier mamá. Sí, yo creo que una mamá no deja de preocuparse No, no, hasta el último día de tu vida, no, porque siguen siendo tus niños, claro. A lo ¿verdad? mejor unos te preocupan de una forma y otros te Los preocupan de de otra otra. forma, Pero sí. entonces sí sientes que has bajado esa carga. No, sí. Pero bueno, tuve que trabajar mucho en mí para poder eso entenderlo, pues, o sea, no puedo cambiar las cosas, hay lo que hay, bueno, y también por parte de mis hijos, o sea, mamá, no te preocupes tanto, o sea, Jorge jamás va a estar solo, porque como que mi angustia siempre fue esta de verlo deambulando por las calles. Ah, Y con, pensabas que, sí, o sea, a ese punto. O sea, no quiero ver a mi hijo en una situación como esa. Que te estoy diciendo, no sé qué va a pasar. O sea, porque yo ahora sé que no sé qué va a pasar, ¿verdad? Lo que busco y hablo todos los días con él, o sea, quiero que esté lo mejor que pueda. Entonces le doy la libertad también, o sea, mira, Jorge, pues tú decides, ¿verdad? O sea, y le digo, o sea, el día que tú quieras vivir solo, pues cálale, vamos calando, pero tampoco no es tan malo vivir en compañía, porque a él, o sea, como que le puede mucho eso ahora, ¿eh? ¿Cómo es posible que yo con 34 años viva todavía con mi madre? Pues ajá, no quiero, ajá, ¿verdad? Pero le digo, a mí no me gustaría, Jorge, vivir sola. La verdad, yo me siento muy a gusto porque nos hacemos compañía, porque yo llego a la casa y sé que ahí estás, ujú, o tú llegas y sabes que aquí estoy, y claro, alguien con quien cruzar una palabra y con quien, ¿verdad? A lo mejor, sí. bueno, eso. Se hacen compañía Sí, sí. mutuamente. Ok. Oye, Ileana, yo sé que hoy en día tú, por todo este tiempo, por todo lo que hemos platicado que has pasado, que te has documentado, que lo has vivido con Jorge, sabes mucho sobre esto. Me comentabas, yo creo que el día de hoy eres una inspiración para otras personas, eres un apoyo para otras personas que viven con este diagnóstico. Sí. Bueno, pues qué bueno. Me siento agradecida De hecho, saber que justamente sí. ese es el propósito de esta entrevista, de que nos compartas tu historia. Yo sé que habrá muchas mamás por ahí seguramente que se estarán identificando contigo, que están viviendo hoy en día lo que tú ya viviste. Y el Sí, escucharlo de una persona que ya lo vivió puede darles un cierto alivio o incluso ilustrarlos, ¿no? Tú me decías que el otro día que sí. estás en un club en la playa, que vas a nadar y que hay muchas personas. No, fíjate, Jorge entró a un club, no para personas así, de béisbol, de básquetbol y todo, y lo llevaron a hacer surf a la playa. Y ahí, me andaban buscando. ¿Quién es la mamá de Jorge? ¿Quién es la mamá de Jorge? Entonces, oiga, señora, quiero platicar con usted, ¿qué ha hecho? Porque llevaban sus chicos de 13, 14, 15 años o 17. ¿Qué ha hecho con Jorge porque les sorprendía mucho que Jorge llegara en su auto, Ajá. manejando, a jugar? Entonces, ¿qué ha hecho con él? O sea, querían saber qué había pasado con Jorge. Entonces, bueno, te quiero comentar también, ¿eh? Jorge a los 9 años, yo lo meto a PISI en el inglés. Entonces él un día me dijo, oye, mamá, me dijo, yo me puedo ir solo, no necesito que tú me lleves. Yo tenía un bochito en ese entonces. Ajá. Entonces, no necesito que tú me lleves, yo me puedo ir solo, me dijo.
en el camión. Y pues para mí eso, ¿cómo? Va a atravesar la avenida. Claro. Porque él se tenía que bajar en un punto, se podía bajar en la UAS para entrar a clases, pero de la UAS se tenía que cruzar enfrente para regresarse. Entonces yo le dije, pues bueno, vea, hazlo. Pero me puse escondida detrás de una calle con mi bochito y él lo dejé tomar el camión solo. Tenía 9 años, Jorge, 9 años. ¿Y tomó un camión él solo? Solo, ahí en Jacarandas, donde vivíamos, hasta Oye, la UAS. pero tú tenías más miedo que él. Claro, entonces yo atrás, escondida, siguiendo el camión, ver, o sea, qué hacía Jorge y aterrorizada verlo a cruzar una calle. Y lo hizo. Sí, lo hizo. Entonces, lo hizo, él iba los sábados, entonces el siguiente sábado, pero a él esa parte, me acuerdo que le llenó de vida, pues, o sea, Lo hizo le llenó de sentir. una confianza y todo eso. Entonces también me preguntaron, ¿qué has hecho? Pues soltarlo. Le dije con todo el terror que, porque inclusive él maneja, ahorita está la posibilidad de que él entregue paquetería, ¿verdad? De Mercado Libre Ah, en ok. su auto, ¿verdad? Porque habíamos visto la posibilidad de que fuera Uber o Didi, pero ahí tiene que manejar personas. Entonces, Carlos, hicimos una reunión los hijos y todo, y me dijo, mamá, no es lo mismo que Jorge, o sea, salga y esté media hora en el auto, ahí esté 6, 8 horas manejando, el riesgo va a aumentar de todo, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, me dijo Carlos, ¿por qué mejor vemos, o sea, buscamos una aplicación para que entregue paquetería? Entonces ahí andamos con todo eso ahorita, Buscando una opción porque para... Jorge acaba de ahorita de salir de la prepa donde iba todos los días. Ahorita se inscribió a una prepa que solamente va a ir un día. Entonces es por eso que estamos buscándole un trabajo que él pueda ser su propio Para que se sienta jefe, útil, para para que que, si haga no, algo. es que él es importante para eso, ¿eh? Y conseguirlo él solo, ¿eh? Ah, Hacerlo solo. él quiere hacerlo solo. No, él sí, él quiere hacerlo ssolo. Él quiere hacerlo solo. Sí, eso le da independencia, le da Sí. confianza, seguramente. Oye, Eliana, pero ahorita es cierto, ya me habías platicado eso digamos que la clave que tú les dices, ¿qué hiciste con Jorge? Sí, Soltarlo, soltarlo. pese a tu, A mi a miedo. tu miedo, Sí. ¿no? Como esa vez que Irlo platicas, soltando, obviamente, no lo solté así de buenas a primeras, poco a poco, ¿verdad? después de Cierto. esa vez lo dejaste que se fuera siempre solo Sí, y ya sí. no lo seguías No, ya no, no. y Y luego, por siempre, ejemplo, de pronto él se manejaba en bicicleta. Él se iba en bicicleta de Jacarandas hasta enfrente de la gasolinera ahí en la Marina, o donde yo tenía el negocio. Se iba en así, bicicleta, entonces también pues tenía su riesgo. Entonces, bueno, pues con todo eso, ¿sí? pero ha funcionado Pues dentro de lo que cabe, sí. Creo que ahorita tengo que trabajar en otra área porque sí necesito darle un poco más de confianza, ¿eh? en lo laboral. En lo laboral. Sí. Es que me dice, es que yo puedo hacerlo solo. De hecho, hace unos meses él solo me dijo, ¿sabes que ya tengo una cita? Me dijo para sacar mi pasaporte. Y una vez que tuvo la cita, me dijo, ¿qué crees? Tengo ya la cita, me dice, para solicitar la visa. Y quisiera ir solo a Guadalajara a sacar la visa. Entonces le dijimos, mira, Jorge, como tú dependes económicamente de mí, lo importante es que vayamos en familia. Porque si tú vas solo y te la niegan, ya no va a haber posibilidad de que te la den no sé en cuánto tiempo. Entonces, ¿aún quieres hacerlo? Entonces es como aceptó que fuéramos los dos, pero él quería ir solo a Guadalajara a Ujú. sacar su visa. Oye, Liana, pero aparte, tú me mencionaste en algún momento, que Jorge, para efectos legales, tú tienes su custodia. O sea, Sí, yo él tengo no, su o custodia. sea, si hay un trámite legal Te que tú explico por hiciste, qué. Bueno, Jorge, yo ahorita lo tengo dado de alta. Rentamos departamentos, entonces él aparece como es su actividad. es su actividad. Ujú. Entonces la actividad es de Jorge, ¿verdad? Entonces, pero así como eso, alguien podría hacerlo firmar, porque sí lo podría hacer firmar un documento, un pagaré o yo no sé qué cosa, Ajá, y ese pagaré queda anulado porque yo tengo la tutoría de Jorge. ok. Entonces, Jorge legalmente por sí solo quedaría anulado el efecto cualquier legal Ajá. porque yo soy su tutora legal Ese trámite, ¿cómo lo hiciste? a través de un juez Ah, ok. la unidad administrativa. Yo sé que les hacen hay una credencial que hoy en día les dan por parte, creo que es por parte del DIF, les dan una credencial en donde, por ejemplo, a una persona con espectro autista tiene una discapacidad social, he visto que les ponen. No es Sí, esa, no es esa tarjeta que tiene Jorge, no, es otro documento. es otro documento. Ah, ok. No, no, es un documento legal, es como que Ah, como ok. un juicio. Se hizo un juicio donde a Jorge lo dictaminó un médico
y fue un médico y delante de un juez, o sea, lo hablaron y todo para que yo pueda ser, fuera su representante. Estoy hablando ya de muchos años atrás. Yo Ah, creo que ok. yo creo que tengo con eso, no sé, unos 14 años, 15 años quizás. Cuando a Jorge ya se le dio de alta en actividades, eh, en actividades Económico, sí. económicas, sí. Ajá, y alguien te sugirió que hicieras este Los trámite. contadores me dijeron, Jorge, sí tiene que tener, tienes que ir, tienes que motivar y ya fuimos con un abogado y ya se hizo todo ese trámite. Ok. Ante cualquier situación, entonces tú apareces como su tutora. Sí. O Ah, sea, si alguien lo hace firmar un documento, porque Jorge tiene su carro a su nombre, entonces alguien podría hacerlo firmar, porque sí podría hacerlo firmar a alguien, como nos pasa a nosotros, le podría pasar a él. ujú, claro, Entonces pagar eso, a donde a lo mejor tú me debes tanto y me vas a pagar con el auto. Entonces es no, porque tendría que ser yo, claro, ¿verdad? así es. Entonces hay cuestiones legales. Fíjate que hay una vez fui a un taller donde específicamente se hablan de ese tema. Sí, es un tema que normalmente no se No se aborda. aborda. Las mamás, yo creo, algunas veces no saben. Yo en algunas ocasiones que tengo oportunidad, les hablo de este trámite que te estoy diciendo porque he visto que lo hacen. Aquí en Mazatlán es un documento, una tarjeta, es como una credencial que les entregan a los niños desde pequeños hasta adultos, en donde le ponen a los que tienen autismo es discapacidad social, es Te lo voy a que hablar dice. de un caso. Realmente es devastador para una persona. Jorge, mi hijo, él si viste de gris y viste de negro, él se siente cómodo. Cachucha negra y lentes oscuros. No sé si le moleste la luz, nunca me lo ha dicho, pero él así sale a caminar. Ajá. Entonces, a él era de tiro por gracia que la policía a pararlo, a pararlo, a pararlo y a pararlo. Entonces, un juez o una persona que trabaja en el Poder Judicial abordó ese tema y les comentó, oye, pero ¿por qué lo haces? Porque Jorge se echó a correr porque lo empezaron a corretear, ¿verdad? Porque lo empezaron a corretear. Entonces Jorge se aterroriza y cae en un estado de ansiedad horrible. Entonces yo le comento al policía, pero ¿por qué lo haces? Me dijo, es que luce sospechoso. Tú no puedes detener a una persona Claro, por la forma en que viste, porque entonces tendrías que detener a todo el mundo y la ley lo marca, que mientras no hay un hecho delictivo, tú no puedes, ¿me entiendes?, acosar a una persona y lo estás acosando y lo estás llevando a un nivel de estrés. Entonces él es un muchacho con autismo. ¿Sabes qué me contestó? Pero eso fue como en 2 ocasiones. ajá. Usted tiene que, señora, ponerle un tarjetón aquí a su hijo, tráigalo con un tarjetón que él es autista. Y le dije, ¿no quieres para ti uno que diga que eres estúpido? Le dije, porque te tengo que identificar, porque es lo mismo que tú me estás hablando, tú lo estás acosando y Claro, lo a está él discriminando. y lo estás discriminando y a él, ¿cómo crees que lo harías sentir que yo traigo un tarjetón aquí hablando de su condición para que tú no lo molestes? Al fin de cuentas, vas a molestarlo y vas a dejar de molestarlo cuando veas su tarjetón, porque el hecho no va a quedar desapercibido, ¿verdad? Pero lo detuvieron, lo llevaron, No, claro. no, no, Ah, pero el hecho de que a ti te detenga la claro, policía y te cuestione y todo eso, a cualquier persona te lleva a una situación como, me imagino, de estrés, ¿no? sí. Ahora imagínate a él, Jorge, todavía sus manos aquí, nudos, ¿me entiendes? De golpes que se daba, de resequedad, de ansiedad y tronarse y todo eso por esa razón. Entonces Jorge, pues no lo comentaba mucho, pero cuando sucede eso que yo lo hablo, me dice, no, me dice, es que usted dice, para que nosotros no lo detengamos, pero ¿por qué lo vas a detener? Porque al fin de cuentas lo acosas. Claro, Tiene que ponerle un tarjetón que diga que es autista. Y entonces yo le contesté, ¿y no quisieras uno para ti que diga que eres estúpido? claro. Me acuerdo que también una vez me contaste que en el SAMS le había pasado algo parecido, que porque él tenía como una rutina, digo, No, eso es siempre, eso es siempre. No sé si en este momento siga sucediendo. Jorge no lo comenta. Pudimos convencerlo de que no siempre use cachucha negra. Jorge, es que tu aspecto, yo sé que no tienen por qué hacerlo, hijo, pero para que tú evites esa cosa, ujú, tu aspecto es muy brusco, es muy rudo.
que es ilegal, pero lo siguen haciendo y tú te estresas porque no usas una cachucha blanca, o sea, quítate los lentes oscuros cuando no necesites usarlos, este, y vas a evitarte hijos ser. Entonces, bueno, Porque le pasó algo parecido, era lo que iba a sí, comentar en el Sam's, sí, también, sí. porque él tiene como una Una rutina. rutina de ir a ver todas las cuestiones, o sea, toda Ajá, la tecnología, cómo va avanzando, porque tiene una obsesión sobre eso, sobre cómo avanza la tecnología. ujú, Entonces era de estar detrás de él, pues, por esa razón. Pero bueno, en fin, claro. Sí, finalmente son actos discriminadores hacia él, discriminatorios sí. hacia él. Muy bien. Oye, Liana, ¿qué ha sido lo más difícil que has pasado con Jorge, de todo lo que has pasado con él hasta el día de hoy? ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil y traumático para mí es verlos con ataque de ansiedad y depresión, porque yo ya pasé por algo como eso y es espantoso, espantoso. No, o sea, la gente que no lo ha vivido no lo sabe, pero la gente que ya lo ha vivido podría entenderlo. O sea, y entonces que yo he tenido una etapa de depresión, ahora imagínate de pronto unas personas con una condición como ellos, vivir en una depresión constante o en angustia constante. Eso es lo que más me duele. Y lo mejor de ser mamá de Jorge. Eh, Ser su mamá, yo creo, y que él sea mi hijo. No, no veo más nada. Muy bien. Yo creo que, bueno, con esto Sí, terminaríamos. Me parece que ha sido una historia bastante interesante y te repito, muy inspiradora. ojalá. Yo creo que esto va a ser algo de mucha utilidad para otras mamás que están viviendo una situación parecida. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decirle a las personas que nos están viendo y escuchando? ¿Qué les digo? Bueno, que acepten la situación y busquen ayuda también, ¿eh? Porque no lo entiende. Uno es muy fácil decirlo, oye, ¿sabes qué? Ponte a dieta, ¿eh? Porque estás gordo, ¿verdad? O haz esto, haz lo otro. Yo creo que tienes que buscar ayuda para ti primero que nada, para poder entender a la otra persona y poderte entender a ti también porque estás pasando por eso. Entonces, la angustia yo pienso que jamás se va a acabar, ¿verdad? O sea, siempre va a estar ahí, porque yo a pesar de que creo que vivo más relajada, también te negaría si no es algo que también me preocupe, me angustie en algunos momentos, y si yo mismo me conformo, ¿verdad? Pero pues es lo que nos toca vivir y lo puedes afrontar de mejor manera buscando apoyo. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Ileana. Fue un placer. Gracias a ti. Gracias.